Lunes 26 de octubre del 2020, sean bienvenidos a JN Noticias. Soy Paloma Barreto y el programa a partir de hoy se retransmitirá también por la Agencia de Noticias Andina. Comenzamos con nuestros principales titulares. Jurado Nacional de Elecciones invoca a partidos usar ventanilla única con miras a elecciones internas. JN pide a Ejecutivo aprobar compensación de 120 soles para miembros de mesa para las elecciones generales 2021. Hoy tenemos una cobertura especial sobre el plebiscito en Chile para una nueva constitución. De cara a los comicios internos, el Jurado Nacional de Elecciones invoca a los partidos políticos a usar la ventanilla única a fin de informarse sobre los antecedentes de los aspirantes a candidatos y escoger a los más idóneos. El Jurado Nacional de Elecciones invocó a los partidos políticos a usar la ventanilla única de antecedentes para uso electoral, a fin de seleccionar candidatos idóneos que participarán en los comicios internos con miras a las elecciones generales 2021. Hasta la fecha, estas organizaciones han efectuado 1.583 consultas en la plataforma informática. No obstante, el Jurado Nacional de Elecciones destacó la necesidad de intensificar su empleo, a fin de posibilitar la selección de candidatos con trayectoria intachable, solvencia moral y compromiso social. Esta importante herramienta permite a las organizaciones políticas conocer los antecedentes que registran los postulantes respecto a sentencias condenatorias por delito doloso vigentes y en condición de cosa juzgada, órdenes de captura nacional e internacional y deudas por obligaciones alimentarias o por acreencias judiciales. Para realizar dichas consultas deben ingresar a www.jne.gov.pe, pulsar el enlace directo de esta herramienta informática e ingresar con el usuario y clave que gestionarán en el organismo electoral. Tras efectuar las indagaciones, las organizaciones deberán presentar hasta el 31 de octubre próximo sus postulantes seleccionados a la OMPE con el propósito de intervenir en las elecciones internas a realizarse el 29 de noviembre y 6 de diciembre de este año. De esta manera, el Jurado Nacional de Elecciones, presidida por Víctor Ticona Postigo, pone a disposición de las fuerzas políticas una valiosa herramienta informática que les permite cumplir de mejor manera su rol de primer filtro en la elección de candidatos. A continuación, conozca las prohibiciones que existen respecto a la propaganda electoral en el contexto de las elecciones del 11 de abril. En el marco de las votaciones generales 2021, el Jurado Nacional de Elecciones indica que los candidatos que entreguen dádivas podrían ser excluidos de los comicios. De acuerdo al Reglamento para la Fiscalización y Procedimiento Sancionador sobre Conducta Prohibida en Propaganda Electoral, los candidatos están prohibidos de entregar o prometer bienes como dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, materiales de construcción, entre otros, de manera directa o a través de terceros. Es importante mencionar que se exceptúa de la prohibición los bienes para consumo individual e inmediato, así como los artículos publicitarios considerados como propaganda electoral. Dichos artículos no deben exceder el 0.3% de la unidad impositiva tributaria por cada bien entregado, es decir, 12 soles 90. El Jurado Electoral Especial impone una multa de 30 unidades impositivas tributarias al candidato infractor, lo que asciende a 129.000 soles, la misma que el ente electoral cobra de manera coactiva. En caso de reincidencia, el Jurado Electoral Especial dispone su exclusión. Asimismo, en el caso de que la dádiva supere las 2 UIT, 8.600 soles, el Jurado Electoral Especial procede a determinar la existencia de una infracción y, de ser el caso, impondrá la sanción de exclusión inmediata del candidato. A fin de incentivar la participación en las elecciones generales 2021, el Jurado Nacional de Elecciones pide al Ejecutivo aprobar compensación para miembros de mesa mediante un decreto de urgencia que autorizaría el otorgamiento extraordinario de 120 soles a quienes ejerzan dicho cargo. El
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones propuso al gobierno la aprobación de un decreto de urgencia mediante el cual se autoriza el otorgamiento extraordinario de una compensación de 120 soles a los miembros de mesa para incentivar su participación en las elecciones generales 2021. Señala que dicha asignación económica tendrá un impacto favorable en el proceso electoral, generando la disminución del ausentismo de los ciudadanos designados para dicho cargo y la temprana instalación de las mesas de votación. Asimismo, estima que los ciudadanos seleccionados estarán más predispuestos para asistir a las jornadas de capacitación y, en consecuencia, cumplirán mejor su labor durante las etapas de instalación, sufragio y escrutinio. Otro aspecto tomado en cuenta por el Jurado Nacional de Elecciones es que los miembros de mesa con una debida capacitación estarán preparados para resolver en primera instancia las impugnaciones que se presentan. Se justifica la propuesta por la ampliación del horario de votación de 7 de la mañana a 7 de la noche, dispuesta por la Ley número 31038 ante la pandemia de la COVID-19, lo que implicará que los designados al cargo tengan que cumplir una jornada de 16 horas aproximadamente, dado que deben llegar antes de la apertura de las mesas de votación y quedarse horas después del cierre para las labores de escrutinio. Para concretar tal incentivo, el Pleno del organismo electoral aprobó el proyecto de decreto de urgencia planteado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y dispuso que sea remitido al Ejecutivo. Mediante el decreto se autorizaría a la OMPE brindar la compensación a los miembros de mesa que hayan ejercido sus funciones, sean titulares o suplentes, y a los electores que hayan desempeñado el cargo ante la ausencia de los titulares o suplentes. Cabe precisar que la propuesta de entrega de una compensación económica a los miembros de mesa es una iniciativa que el Jurado Nacional de Elecciones viene promoviendo desde el 2017 a través de los proyectos de Código Electoral que presentó al Congreso de la República. Por otro lado, las organizaciones políticas tienen hasta el 31 de octubre para renovar cuadros directivos con mandato vencido de manera excepcional. Aquellas que no lo hagan podrán mantenerse con los mismos directivos hasta el fin del proceso electoral en curso. Para las elecciones generales del año 2021, las organizaciones políticas de carácter nacional inscritas en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, que a la fecha cuenten con cuadros directivos con mandatos vencidos, se encuentran obligadas como máximo hasta el 31 de octubre del presente año a realizar elecciones internas para su renovación, de acuerdo a la modalidad prevista en sus estatutos partidarios. Dicha renovación puede hacerse utilizando herramientas virtuales o electrónicas y con la misma asistencia técnica de las autoridades del sistema electoral, si así lo requieren. Los partidos pueden optar entre dos métodos de elección de sus autoridades. Uno de ellos, precisamente, es el de recurrir a un sufragio indirecto de los afiliados para que a través de delegados se elija a las autoridades partidarias. El otro método de selección es a través de sufragio directo a cargo de los propios afiliados que sin ningún tipo de intermediación eligen a las autoridades partidarias. El volumen de las autoridades partidarias nacionales a elegir, como les decía, varía de cómo la organización se estructure al interior del cuerpo estatutario. En caso de que estas elecciones no puedan realizarse por la coyuntura actual y la proximidad de los comicios generales, la norma hace una excepción. Las organizaciones políticas tienen hasta el 31 de octubre como plazo máximo en caso que sus cuadros directivos, el mandato de sus cuadros directivos estuviese vencido, para poder renovarlos. Sin embargo, también la misma norma señala que en el caso que no se pudiera llevar a cabo una elección interna, se entenderá por prorrogado el mandato de las autoridades vencidas. Esto es importante, ¿por qué? Porque la ley no es que dé un cheque en blanco a las organizaciones políticas y les exonere de la responsabilidad de renovar el mandato de sus cuadros, sino que lo que se intenta con ello
es que la elección interna para renovación de cuadros no constituye un requisito o un óbice para que la organización política, llámese este caso partido político o alguna alianza electoral que decidan conformar, no quede impedida de participar como una opción de los ciudadanos en estas elecciones generales del 2021. Culminado el proceso general en marcha, las organizaciones políticas deberán renovar sus cuadros directivos vencidos y hacerlo como establece la ley, por lo menos una vez cada 4 años. Vamos con más información sobre la base de diversos estudios nacionales. El Centro de Planeamiento Estratégico elaboró una propuesta de la visión del Perú al 2050. Los alcances fueron expuestos en una conferencia magistral de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Desde el 2019, el Perú cuenta con una visión al 2050 aprobada por consenso en el Foro del Acuerdo Nacional. Esta visión representa las aspiraciones de toda la población y describe una situación futura de bienestar que queremos alcanzar como país. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, elaboró una propuesta de imagen de futuro para iniciar el proceso de construcción social, el cual fue expuesto durante una conferencia magistral ofrecida por la Escuela Electoral del JNE. En la página de CEPLAN tienen ustedes la discusión de escenarios para Perú. Varios son compartidos con muchos países, otros son nuestros. Hay un marco general institucional, pero lo importante del modelo es que tiene el bienestar de la persona al centro. Ustedes ven ese cuadrito abajo azul. Habla del bienestar de las personas, de la sostenibilidad del desarrollo y del bienestar, y de un marco adecuado de políticas y de inversión. En la tarea de la implementación de la visión queda claro el mandato de que la persona y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Para Javier Abugataz, esto exige prestar atención a la vida diaria de la población desde los niveles más locales que presentan contextos de alta complejidad, sobre todo en una época de pandemia. Cuando se discutió la pandemia y empezó, ¿no es cierto? Y en mayo, cuando se logró este compromiso que decía primero la protección de la vida, ¿no es cierto? Porque el asunto es que nadie sufra daños por causas evitables. Eso se pudo haber hecho si estábamos mejor preparados para la pandemia, y no estuvimos. Lo único que estamos cambiando en este dibujito ahora, si lo ven, es poner ese tema de protección de la vida y llamar la atención a que nadie debería sufrir daños por causas que la sociedad y el Estado peruano pueden evitar. Y eso está en el marco también de la visión de Perú al 2050. En concreto, la visión contiene los lineamientos de política y las prioridades para el desarrollo armónico, sostenible y descentralizado del país de forma consistente en el tiempo, trascendiendo los cambios de gobierno. Hasta el momento, el Jurado Nacional de Elecciones aprobó el padrón electoral de 13 organizaciones políticas. El máximo ente tiene hasta el 29 de octubre para aprobar los padrones de todas las organizaciones políticas. El Jurado Nacional de Elecciones, en el marco de sus competencias y con miras a las elecciones internas, aprobó hasta el momento el padrón electoral de 13 organizaciones políticas, a ser usados el próximo 29 de noviembre. Los padrones aprobados son de las siguientes organizaciones políticas. Fuerza Popular, que contiene un total de 16.109 registros hábiles. Partido Político Contigo, con 8.010 registros hábiles. Frente Popular Agrícola FIA del Perú, con 42.978 registros hábiles. Renacimiento Unido Nacional, con 20.846 registros hábiles. Todos por el Perú, con 19.534 registros hábiles. Podemos Perú, con 7.370 registros hábiles. Solidaridad Nacional, con 5.848 registros hábiles. Avanza País, Partido de Integración Social, con 7.903 registros hábiles. Democracia Directa, con 15.758 registros hábiles.
Perú Nación, con 8.447 registros hábiles. Juntos por el Perú, 12.468 registros hábiles. Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, con 10.161 registros hábiles. El Partido Morado, con 17.596 registros hábiles. El padrón de electores afiliados para las elecciones internas está constituido por el conjunto de afiliados inscritos por cada organización política en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, incluyendo sus fundadores, directivos y miembros de sus comités, que son remitidos al RENIEC para su elaboración, en el cual se debe incorporar los siguientes datos: nombres y apellidos de los afiliados, código único de identificación, distrito, provincia y departamento, datos de domicilio y fotografía. El Jurado Nacional de Elecciones es el encargado de aprobar el uso del padrón de electores afiliados de cada organización política, de manera independiente, siendo la fecha límite para tal aprobación el 29 de octubre del 2020. En el marco de las elecciones generales 2021, el mandatario Martín Vizcarra manifestó que todos los peruanos deben garantizar que los comicios sean libres y transparentes. El presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo que todos los peruanos tienen que garantizar elecciones libres y transparentes en los próximos comicios. No busquemos argumentos para postergar las elecciones. Seamos responsables. No usemos pretextos, argucias para patear el tablero democrático y derivar las elecciones con qué fines, quizás oscuros para más adelante. Tenemos que garantizar todos los peruanos elecciones libres, transparentes, este 11 de abril. Tras recordar que dejará el cargo el 28 de julio, resaltó la importancia de que la población defina con su voto responsable a quien lo sucederá en Palacio de Gobierno. El mandatario dijo que es importante que la democracia se fortalezca el 11 de abril e invocó la responsabilidad de la clase política. Yo estoy seguro que la clase política responsable, que quiere y defiende la democracia, no va a permitir que se use ningún pretexto para la postergación de las elecciones. Finalmente, el jefe de Estado recalcó que para su gestión es política de Estado conectarse con el pueblo y llamó a seguir trabajando en función de lo que es mejor para el país. Y para hablar sobre encuestas electorales, fiscalización y reglamento para las elecciones generales del 2021, nosotros vamos a conversar con Liz Barrera, y es especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, y es un gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida a JN Noticias. ¿Cómo estás, Paloma? Buen día. Gracias por la invitación. Liz, para que nos comentes cómo es el marco normativo de las encuestas en nuestro país. Sí, está dado por la Ley Orgánica de Elecciones. Y también tenemos un reglamento que ha sido aprobado hace poco a través de la resolución 309-2020, ¿no? Fue publicado el día 9 de septiembre en el Diario Oficial Peruano, ¿no? Que regula las encuestas electorales y también los simulacros de votación. Liz, ¿cuántas encuestadoras tenemos en nuestro país registradas? Nosotros contamos con un registro electoral de encuestadoras, ¿no? Y hasta la fecha tenemos inscritas 294 encuestadoras, de las cuales se encuentran en estado de vigencia 80 empresas encuestadoras. ¿Esto es a nivel nacional? Así es, a nivel nacional. Listo. Si podrías contarnos un poco de la labor de fiscalización que realiza el Jurado Nacional de Elecciones. Claro que sí. En el marco de este proceso electoral venimos fiscalizando la documentación que presentan las empresas encuestadoras en relación a encuestas que han realizado, ¿no? Tenemos un poco menos de 10 expedientes a la fecha sobre encuestas electorales, ¿no? Cabe precisar que en este momento no contamos con jurados electorales especiales. Ellos inician su funcionamiento el 16 de noviembre, ¿no? En tanto estos no se encuentran instalados, quien es competente para tramitar encuestas electorales, entre otras materias, es la Dirección Central de Gestión Institucional, ¿no? Quien a su vez también administra el registro electoral de encuestadores. El proceso, cuando una empresa encuestadora
difunde en un medio de comunicación una encuesta, un simulacro de votación, lo que debería de suceder o de darse es que esta empresa encuestadora, al estar inscrita en el registro electoral, tiene que presentar ante el Jurado Nacional de Elecciones un informe completo y detallado de la encuesta que ha realizado, en un plazo establecido que es de 5 días hábiles, no contados desde el día siguiente que se ha difundido esta encuesta. Una vez que presentan esa documentación, DCGI transfiere esos documentos a la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, donde vamos a realizar un análisis. Pero para ello, previamente ha sido materia de un informe técnico estadístico a cargo de DRET, ¿no? Que es la dirección especializada en temas justamente tecnológicos y estadísticos del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, ese también es un insumo para nosotros para elaborar el informe de fiscalización. Sí, Liz, ¿qué datos debe contener ese documento que entregan las encuestadoras? Sí, justamente este nuevo reglamento ha establecido requisitos establecidos en el artículo 21, 22 y 23. El artículo 21 se refiere básicamente a lo que son encuestas electorales, el artículo 22, simulacros de votación, y el artículo 23 relacionado a la ficha técnica que deben también ser presentadas, ¿no? Entonces, en relación a cuando se elabora y se difunde una encuesta, tienen que presentar información relacionada a la fecha de realización del estudio, al medio probatorio que evidencie justamente la publicación, los objetivos del estudio, el ámbito, la población objetivo, el marco muestral, el tamaño de la población del estudio, tamaño muestral, entre otros, ¿no? Aquí es importante acotar una situación que antes no se encontraba regulada en nuestra normativa electoral, ¿no? Es el tema de las encuestas por teléfono, ¿no? Considerando que nos encontramos en un estado de emergencia sanitario, debido a la pandemia, las encuestas ya no se desarrollan como se hacía habitualmente, ¿no? Inicialmente con todas las restricciones que había, por lo cual algunas empresas encuestadoras realizaron estas encuestas por teléfono, ¿no? Considerando que no se podía hacer trabajo de campo. Entonces, nuestra normativa, nuestro reglamento ha establecido que cuando se trate de una encuesta por teléfono, en el marco muestral deben de detallarse los nombres de las fuentes proveedoras de donde se obtuvo esta lista o directorio de teléfono, ¿no? Para poder realizar esta encuesta. Adicionalmente, la encuestadora tiene que presentar una ficha técnica que es básicamente un resumen del informe que ha presentado, ¿no? Esos son básicamente los requisitos que se exigen. Adicionalmente, este informe que presenta la encuestadora debe de contener el viso del profesional en estadística acreditado ante el registro electoral de encuestadoras, ¿no? Esto también es importante. Y también cuando los medios de comunicación difunden encuestas, deben de tener en consideración lo que establece el artículo 25 de nuestro reglamento, ¿no? Ya que ahí se indica que los medios de comunicación libremente no pueden publicar los resultados del estudio de manera visible, pero adicionalmente tiene que, de manera obligatoria, señalar el número del registro de la encuestadora, el nombre de la encuestadora, el financiamiento, el tamaño de la muestra, el margen de error, nivel de confianza, la fecha de realización del estudio, los puntos de muestreo, el cuestionario y la página web donde se encuentra alojada esta información. Liz, ¿qué pasa con las encuestadoras que infringen la normativa electoral o, en todo caso, no presentan esta documentación? Sí, nuestro reglamento establece que en caso de que se detecte que la empresa encuestadora no ha cumplido con algunas de las exigencias contempladas en el reglamento, son pasibles de una suspensión, ¿no? La suspensión de registro correspondiente. Esto quiere decir que estas ya no van a encontrarse facultadas para elaborar ni difundir encuestas o simulacros de votación, ¿no? Y por otro lado, cuando la empresa encuestadora no ha cumplido con el periodo en que se encuentra prohibida la difusión de publicidad estatal, también es pasible de una multa que va entre los 10 y 100 unidades impositivas tributarias, ¿no? Hay que señalar que esto es una garantía electoral que se encuentra contemplada en la Ley Orgánica de Elecciones, ¿no? Solo se puede realizar la difusión de encuestas un domingo previo al día de las elecciones.
Liz, ¿existe alguna causal de eliminación del registro electoral de encuestadoras? Sí, la causal corresponde en el caso que se haya difundido encuestas por parte de una encuestadora que se encontraba con el registro suspendido o cuando ha habido una reincidencia dentro del mismo proceso electoral. Listo. Liz, sí, una consulta adicional y ya final en esta entrevista es, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son las infracciones más recurrentes de las encuestadoras de nuestro país? La más recurrente es cuando no presentan el informe completo y detallado o cuando lo presentan fuera del plazo, ¿no? Fuera del plazo establecido. Esos básicamente son las dos incidencias que nosotros solemos detectar en nuestro trabajo de campo. Y por parte de los medios de comunicación, cuando no cumplen con publicar todos los puntos establecidos en el reglamento, ¿no? Que son básicamente la información que contiene la ficha técnica de la encuesta o el estudio de intención de voto. Entonces, es por ello que nosotros, como Jurado Nacional de Elecciones, exhortamos el cumplimiento de la normativa electoral para evitar ser sancionados, ¿no? Y respecto a los medios de comunicación, igualmente, ya que de lo contrario, en el caso de infringir la normativa, se deriva justamente los actuados al Consejo de Prensa peruana, ¿no? En el caso de ser prensa escrita, y al Consejo Consultivo de Radio y Televisión, ante el incumplimiento para que ellos ya tomen las acciones que estimen convenientes al caso concreto y particular. Listo. Liz, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista aquí en JN Noticias. Gracias a ti, Paloma, siempre es un gusto. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bien, amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa, volvemos con más. Bien, y como lo anunciamos, tenemos hoy una cobertura especial por el plebiscito celebrado en Chile de forma democrática. Los chilenos dijeron adiós al legado del dictador Pinochet, eligiendo redactar una nueva constitución. Veamos. Chile se hizo escuchar y el apruebo fue su decisión. Las urnas recibieron a más de 14 millones de chilenos que tras masivas protestas sociales desde el año pasado decidieron votar por cambiar la constitución redactada en la dictadura de Augusto Pinochet. Con 77.2%, el plebiscito celebrado ayer en Chile pone fin a 40 años de vigencia de esta constitución. Y en cuanto al encargado de redactar la Carta Magna, el 83.9% de ciudadanos eligieron que sea la Convención Constitucional elegida, que sería integrada solo por ciudadanos electos para ese fin. Pese a la disposición de un voto presencial y la pandemia, fue histórica la participación de los chilenos, ya que muchas personas con restricciones de movimiento acudieron a sufragar en los 2.700 locales nacionales y los habilitados en el extranjero, registrándose colas interminables. Para recordarlo, Chile solo ha tenido 3 constituciones, en 1833, 1925 y 1980, por lo cual se redactaría la cuarta Carta Magna, pero por primera vez redactada por una convención de ciudadanos, y en la que se buscaría sea una constitución que consiga la paridad y la participación de pueblos originarios, buscando una sociedad igualitaria. Al conocer los primeros resultados, no se hicieron esperar los coros diciendo Chile despertó, dejando atrás un legado de dictadura. Asimismo, muchos chilenos votaron en nuestro país por el plebiscito. Una de las ciudades peruanas con mayor participación de chilenos fue Tacna. Por eso tenemos un enlace en vivo con Cristian Palacios, que nos cuenta cómo fue el proceso de sufragio en la ciudad heroica. ¿Cómo estás, Cristian? Adelante. Nos encontramos exteriores del Consulado General de Chile, exactamente ubicados en la calle Presbítero Andía de Tacna, donde el día de ayer, 25 de octubre, residentes chilenos participaron del primer plebiscito para la nueva constitución del vecino país. En Tacna residen alrededor de 150 ciudadanos chilenos, quienes en este proceso respondieron 2 preguntas para la elaboración y redacción de la nueva constitución. Recordemos que este proceso inició tras las movilizaciones que se dieron en este país.
Los ciudadanos chilenos residentes en Tacna participaron desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en este proceso, en donde tuvieron que emitir en la mesa de sufragio su voto correspondiente. Muchas gracias, Cristian, por esta información. Los peruanos también votaron en el plebiscito. Nuestro colaborador en Santiago de Chile, Julio Vilela, nos reporta cómo se vivió este proceso tan importante para nuestros vecinos del sur. Adelante, Julio. Muy buenos días, Paloma. Gracias por el pase desde la Plaza de Armas de Santiago de Chile. Ayer fue un día histórico. Los chilenos, este domingo, aprobaron con un 78.27% derogar la constitución legada por la dictadura de Augusto Pinochet para redactar una nueva Carta Magna después de 30 años de democracia. Casi 6,5 millones de chilenos acudieron a las urnas a lo largo de todo el territorio, en donde se observaron en los diferentes centros de votación numerosas filas. Este proceso se desarrolló sin incidentes y teniendo los resguardos sanitarios y necesarios para evitar el contagio de coronavirus. Escrutadas el 97.1% de las mesas, el 78.27% decidió una nueva constitución, mientras que el 21.73% optó por la posibilidad del rechazo. Estos son los resultados del servicio electoral. Los resultados han sido celebrados en masa en las diferentes calles de este país. Cabe mencionar, como dato adicional, que aproximadamente 175,000 peruanos que radican en este país fueron convocados para este plebiscito. Es todo lo que podemos informar para el noticiero regional del Jurado Nacional Electoral del Perú. Adelante, estudio. Muchas gracias, Julio, por esta información. Ahora, cambiando el ángulo de la misma, les contamos que tenemos las 5 noticias oficiales más importantes del día, elaborado por la Agencia de Noticias Andina. Ana Bendezú nos informa. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, señaló que en 10 días se tendrán los resultados del estudio de cero prevalencia a nivel nacional para conocer la cantidad de ciudadanos que tuvieron COVID-19. Refirió que preliminarmente se tiene que un 35% de los peruanos ya tuvo el virus. El Ministerio de Vivienda emitió hoy el decreto supremo para facilitar la ejecución de las obras de infraestructura en el país. Con esto se aprobó el texto único que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado y liberación de interferencias. La norma tiene como objetivo establecer el régimen jurídico aplicable a los procesos de adquisición y expropiación de inmuebles para la ejecución de obras de infraestructura. El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, informó que se convocará a una sesión del Pleno para el sábado 31 de octubre para poner en consideración un texto consensuado sobre la propuesta de retiro de aportes de AFP. Merino pidió a los presidentes de las comisiones de Economía y Defensa del Consumidor que se reúnan y elaboren este texto. La ATU implementó servicios temporales para el transporte de las rutas alimentadoras del metropolitano que dejaron de operar desde el 24 de octubre, con esto a fin de garantizar la movilidad de los usuarios. Personal de fiscalización estará en las zonas para garantizar la fluidez vehicular. 312 transportistas de Cajamarca que prestan el servicio de transporte urbano se beneficiarán con los vales de combustible que entregará la Municipalidad Provincial a partir del 4 de noviembre. Las empresas beneficiarias deben cumplir requisitos como, por ejemplo, hacer el recorrido completo, las frecuencias del servicio y disminuir el costo del pasaje. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y, por supuesto, pueden visitar andina.p. Vamos ahora a Huaraz. Nuestro colaborador Juan Remigio nos tiene una buena noticia sobre la reactivación del turismo local. Desde Huaraz, para el Canal Nacional del Jurado de Elecciones, informamos. Luego de más de 7 meses de estar en cuarentena, se aperturó la visita a la laguna de Yanganuco, que en realidad está compuesta por 2 lagunas, la laguna Orgoncocha y Chinancocha, es decir,
la Laguna Barón y la Laguna Mujer. Es el lugar de mayor atractivo turístico por la afluencia y además por lo que los turistas prefieren visitar esta laguna que se encuentra entre el Nevado Huáscarán y el Nevado Guandoy. Con los respectivos protocolos de ley se recibe a los turistas, además de tener el distanciamiento y ante todo pues tener el cuidado respectivo a fin de evitar el contagio del COVID-19. De esta manera se ha reaperturado la visita al centro turístico de Yanganuco en Huaraz. Dialogamos con la licenciada Fátima Rodríguez. Bueno, a través del trabajo que se está haciendo con el Parque Nacional Huáscarán, uno de los protocolos más importantes de hecho son las mascarillas, ¿no? Es muy importante las que tenemos ahorita y que sean las mascarillas que realmente puedan cuidarnos y cuidar también a las personas que están aquí. De la misma manera también el registro que se tiene que hacer a través de internet, en el cual ingresamos que declaramos en este caso que no contamos con ningún tipo de enfermedad ni síntoma para tener también contacto no solamente con otros visitantes sino también con los prestadores de servicios turísticos. Y es así que en Ancash la situación un tanto que vuelve a su normalidad con lo que es el aspecto turístico. Desde Huaraz, con las cámaras de Abel Remigio, informó Juan Remigio Aranda. El concurso Premio Nacional sobre Democracia Digital 2020 presentó a los ganadores de los innovadores proyectos tecnológicos. Fueron 4 categorías que representaron todo un reto frente a la brecha digital del país. Una premiación muy atípica se llevó a cabo este jueves. Se trata del Premio Nacional Democracia Digital 2020, promovido por la organización Democracia y Desarrollo Internacional. En una transmisión virtual se premió los emprendimientos que aportan al fortalecimiento de la democracia de nuestro país, a través del uso responsable de las diversas plataformas digitales. Y los ganadores que destacaron en 2 primeras categorías, Sociedad Civil y Ciudadanos, fueron: el jurado declara ganador en la categoría Ciudadano a Mapa 19, a cargo de Lenin Tarrillo, por ser una propuesta creativa que aborda de manera innovadora la economía colaborativa y ofrece una solución solidaria frente a la crisis originada por la pandemia. Categoría Sociedad Civil. El ganador en la categoría Sociedad Civil va para el proyecto digital Ven Informado, a cargo de Encuentro Servicio Jesuita de la Solidaridad, por ser un referente informativo y de incidencia dedicado a brindar asistencia humanitaria y de orientación a inmigrantes en situación vulnerable. 91 proyectos se presentaron en la edición 2020 del Premio Democracia Digital. 41 de ellos quedaron en carrera y finalmente 4 fueron los premiados. Veamos a los ganadores de las 2 últimas categorías, sector público y sector privado. Se declara ganador en la categoría Sector Público al Ministerio de la Producción por su valioso proyecto Kit Digital, al ser una solución tecnológica que potencia a las pequeñas y medianas empresas, promoviendo la competitividad y la reactivación económica. El jurado declara como ganador en la categoría Sector Privado a CAWAC, plataforma digital para la prevención de violencia de género en el Perú, a cargo de CICEP de Cusco, por representar un espacio virtual que aporta en el diseño, implementación y gestión de políticas públicas para la prevención y erradicación de la violencia de género en el país. La directora de Democracia y Desarrollo Internacional, Elaine Ford, reconoció que la pandemia ha evidenciado marcadamente la brecha digital en nuestro país. Pese a esta limitación, exaltó el talento de los peruanos para sobreponerse. Y hago referencia a este tema porque personalmente me alegra mucho y me da una gran satisfacción haber recibido por primera vez iniciativas de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Loreto y Moquegua. Es un dato tremendamente alentador porque nos motiva a seguir con nuestras iniciativas para llegar a todo el país. También hemos recibido varias propuestas de Arequipa, Cusco y Lambayeque. Digo varias propuestas porque son un montón las que han venido de esas regiones que son bastante sólidas y se aprecia, por ejemplo, el dominio que hay para la sistematización de datos y ponerlos de acceso público al servicio de la comunidad. Señores,
hay talento, creatividad e innovación por montones. Es importante mencionar que otros 11 proyectos digitales también fueron distinguidos, entre ellos el Monitor de Transparencia y Control COVID-19 de la Contraloría, la plataforma de Convoca para enfrentar la corrupción, así como la plataforma para el registro de marcas por Indecopi y otros más. Es momento de hablar sobre los avances y resultados de la campaña de registro virtual Yo Protejo Mi Marca en el contexto de la COVID-19. Por tal razón, vamos a conversar con Fernando Cárdenas, él es representante de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Hola Paloma, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, usted gracias por estar aquí con nosotros y ya hemos tenido una entrevista previa y hemos hablado de lo que significa la campaña Yo Protejo Mi Marca. Sin embargo, nos gustaría que nos comente ahora cuáles son los avances, los resultados que está teniendo Indecopi con toda esta promoción. Es correcto Paloma. Hacia finales del mes de julio nos reunimos, tuvimos una pequeña entrevista, tuve la oportunidad en ese momento de comentarte sobre una nueva campaña que estaba organizando el Indecopi a través de la Dirección de Signos Distintivos, justamente para la promoción de registro de marca. Y bueno, felizmente esta campaña, conjuntamente con todas las acciones de difusión que ha venido teniendo la Dirección de Signos Distintivos, ha generado pues que se dé un incremento bastante importante en las solicitudes de registro de marca. Si hablamos de cifras, más o menos de cuántos nuevos registros estamos hablando en estos últimos meses. Mira, durante los últimos 3 meses estamos hablando de que en el mes de julio las cifras aumentaron a 3.815 solicitudes de registro de marca, en agosto subió a 3.875 y en septiembre hemos llegado a 4.524 solicitudes de registro de marca. Este número es sumamente importante porque si lo comparamos con septiembre del 2019, que digamos no teníamos todo el tema de la pandemia y no teníamos las restricciones económicas que hemos venido teniendo en el tiempo justamente para cuidarnos de esta enfermedad, estamos hablando de una diferencia de 31.63% adelante sobre las solicitudes de registro presentadas este año en el mes de septiembre, lo cual determina o deja claro pues que hay 2 factores importantísimos. Primero, que se está brindando o se está generando realmente una reactivación económica por parte de los emprendedores a nivel nacional. Y segundo, las estrategias que ha venido tomando el Indecopi justamente para promover el uso de signos distintivos en el mercado está también dando sus frutos. Claro, este incremento entonces se le puede atribuir a la campaña Yo Protejo Mi Marca, y es que Indecopi ha tratado de dar la facilidad a los emprendedores de realizar su inscripción de manera virtual, y esto es importante y se tiene que resaltar, señor Fernando. Correcto, Paloma. Y además de la campaña Yo Protejo Mi Marca, que ha sido un éxito verdaderamente, salimos en todas las plataformas del Indecopi dando ejemplos o dando casos de emprendimientos y de superación de emprendimientos, no obstante las adversidades. Además de ello, a través de la Dirección de Signos Distintivos hemos realizado una serie de webinars, una serie de actividades que puedan justamente trasladar también directamente a los usuarios este mensaje que queremos trasladar a través de la campaña, ¿no? Entonces eso ha determinado, por ejemplo, que hemos capacitado aproximadamente 17.916 personas en los 3 trimestres, ¿no? O sea, hubo un incremento desde abril con todo lo de las medidas de protección que dio el gobierno. Ahí se empezó a dar un incremento en los webinars desde el 13 de abril, el primer webinar que celebramos de manera online, y hasta la fecha hemos realizado el entrenamiento o la capacitación de 17.916 personas. Esto definitivamente, conjuntamente con la campaña que estamos desarrollando a través de nuestras redes en Yo Protejo Mi Marca, está dando sus frutos y está generando de que los emprendedores tomen conciencia verdaderamente de la importancia del registro de una marca. Claro, y es importante reforzar esa idea, por eso nos gustaría que nos comente usted por qué es importante que cada emprendedor ya registre su marca en Indecopi. En realidad, la importancia del registro de una marca se da sobre la base de que en el registro o tras el registro, tú ya eres titular de esta marca, ¿no? Si es que tú no la proteges, si es que no la registras y solamente la utilizas en el mercado, te ves expuesto a que cualquier otra persona pueda utilizarla, cualquier otra persona pueda registrarla y tú no tengas, digamos, un derecho para poder oponerte a ese registro o ese uso indebido de tu marca. Entonces, el registro de una marca te confiere los derechos y te confiere la protección para ello.
Entonces, en estos tiempos en los que, digamos, las transacciones comerciales se están realizando a través de páginas web, estamos utilizando muchísimo el Internet para vender nuestros productos, para poder comercializarlos, es sumamente importante que registremos nuestra marca porque nuestro nivel de exposición es mucho más grande, es mucho mayor que cuando, digamos, teníamos un mercado presencial. Y bueno, el Indecopi brinda todas las facilidades a través de sus plataformas digitales para el registro de esta marca. Claro, y además hacer un registro virtual de marcas en Indecopi genera ciertos beneficios, ciertas ventajas. ¿Cuáles son estos? Como te indicaba hace algunos segundos, Paloma, el primero de los beneficios es saber que tu negocio está protegido a través de tu marca. Porque si no tienes el registro de una marca, como les señalaba, básicamente estás expuesto a que cualquier persona pueda usar este signo con el cual tú distingues tus productos o servicios en el mercado. Entonces, imagínate tener un negocio, avanzar, invertir, promoverte y que de pronto, de buenas a primeras, alguna persona registre una marca que pueda afectar, digamos, el uso que tú le estás dando en el mercado y que tú no tengas ninguna herramienta como para poder, pues, oponerte a este registro, oponerte al uso, o imagínate que te copien y tú no tienes el registro de la marca. Entonces, todos estos beneficios se obtienen únicamente desde el registro de la misma. El solo uso no te brinda ningún derecho respecto a la forma en cómo identificas tus productos o servicios en el mercado. Sí, Fernando, aquí me gustaría incidir en algo porque cuando una persona va a registrar su marca virtualmente, ¿Indecopi brinda alguna asesoría? Sí, por supuesto. En realidad, nuestra asesoría la brindamos si es que tú vas a hacer el registro de manera virtual o de manera presencial. La asesoría ex ante permite a los emprendedores tener conocimiento, por ejemplo, de búsquedas o de viabilidad de registro de marcas sobre la base de la asesoría que brinda un especialista de la Dirección de Signos Distintivos, ¿no? A través de la plataforma virtual de asesoría de marcas. Todas estas herramientas, estas plataformas se encuentran en la página web del Indecopi, www.indecopi.gov.pe, y están de manera gratuita puestas a disposición de todos los emprendedores. ¿Cuál es el procedimiento para registrar una marca? ¿Tiene ciertos requisitos? ¿Qué datos se deben consignar? Sí, el procedimiento es sumamente sencillo. Lo primero que tenemos que tener es identificada la marca, ¿no? Saber qué es lo que queremos registrar y tenemos que identificar a su vez para qué clase queremos registrar la marca dependiendo de los productos o servicios que ofrezcamos en el mercado. Para conocer qué clase tenemos o qué clase necesitamos o en qué clase vamos a registrarla, tenemos una herramienta en el Indecopi gratuita también que se llama Peruanizado. En ella, tipo un buscador como Google o otro similar, ponemos el nombre de nuestro producto y nos va a clasificar. Una vez que hemos definido nuestra marca y nuestro producto, presentamos una solicitud de registro. Lo podemos hacer de manera presencial, pero lo recomendable es hacerlo online porque toma menos tiempo, es sumamente sencillo y además pues no estamos movilizándonos y exponiéndonos, pues, ¿no? en estos tiempos en los que aún tenemos que tener cuidado, ¿no? La presentamos de manera online a través de la plataforma de presentación de solicitud de registro de marca online. Son 3-4 pasos sumamente sencillos: poner el nombre de la marca, consignar los productos, poner la marca en sí, consignar quién es el titular y hacer el pago de la tasa. El pago de la tasa es de 534.99 soles, ¿no? Se hace a través de Pagalo.pe, que es una plataforma sumamente útil para cualquier tipo de gestión que tú necesites realizar en el mercado. Y bueno, una vez pagada esta tasa, se presenta la solicitud virtual y les va a llegar un correo electrónico señalando el momento de la presentación. Perfecto. Una vez que tenemos esto, hay un examen de forma rápido, luego se publica para que cualquier persona que pueda tener algún legítimo interés para oponerse o que tenga interés en digamos, que no se registre la marca, presente una oposición, pasan 30 días, se hace un examen de fondo y luego pues se emite una resolución otorgando o denegando el registro de la marca. Es sumamente sencillo. Sumamente sencillo y lo pueden hacer también desde la comodidad de su hogar porque se puede hacer de manera virtual. Muchísimas gracias, señor Fernando, por acompañarnos y una última invitación a que visiten sus redes sociales. Muchas gracias, Paloma, a ti por la invitación, a tu plataforma también por la oportunidad de poder pues comentarles de estos logros. Es importante que sepamos que el registro de marcas está determinando o está dando, digamos, una muestra de que el mercado está avanzando, de que estamos saliendo pues de esta crisis económica generada por esta pandemia. Yo los invito precisamente a que si aún no han registrado su marca y quieran hacerlo, aprovechemos estas herramientas digitales que pone a nuestra disposición de manera gratuita el Indecopi
para realizar este trámite, ¿no? A través de www.indecopy.gov.pe pueden ingresar nuevamente y hacer uso de todas las herramientas puestas a disposición en dicha página. La invitación está hecha. Muchísimas gracias. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Al volver, más información en JNE Noticias. No se muevan. Y comenzamos la semana con las recomendaciones de Carolina Díaz y su agenda cultural. Caro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Paloma, por el pase. Muy bien, vamos a comenzar contándoles una gran noticia para los lectores, ya que la Biblioteca Pública pone a disposición el servicio de préstamo de libros y delivery. Este servicio ya está comenzando en algunas sedes aledañas al Cercado de Lima, como Breña, La Victoria, Jesús María, Pueblo Libre y Lince. Esta modalidad se da con el fin de promover la lectura en la ciudadanía. No duden en pedir sus libros favoritos, podrán solicitar un máximo de 6 libros y por 2 semanas de préstamo. Para poder solicitar los títulos de preferencia deben ingresar a la página web www.servicios.bnp.gov.pe y ahí podrán seleccionar la sede y los libros que deseen. Bien, por otro lado, también comentarles que como los museos van a estar abriendo sus puertas esta semana, el viernes 30 abrirá sus puertas el sitio arqueológico Chan Chan. Este sitio arqueológico es un gran atractivo por sus edificaciones elaboradas en base a barro y la extraordinaria ornamentación mural, lo que lo convirtió en un patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Según anunciaron, la visita de los turistas internos será previa cita y además adheriéndose a la normativa vigente con todos los protocolos de bioseguridad y por ello aún no está permitida la visita de menores de 12 años a los museos. Serán la atención los viernes, sábados y domingos de 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Recuerden que el ingreso es libre hasta este 15 de noviembre. Bien, hasta aquí con la agenda cultural. Adelante, Paloma. Excelente información, como siempre. Muchas gracias, Carolina. Nosotros vamos con nuestro bloque internacional. A puertas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la misión de observación electoral de la OEA será encabezada por su secretario general, Luis Almagro. A continuación, los detalles. La contienda entre Joe Biden y Donald Trump por la presidencia de Estados Unidos está cada vez más cerca. Dicho proceso comercial se celebrará el próximo 3 de noviembre y serán las 59ª elecciones presidenciales del referido país. En este contexto, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, informó que participarán como observadores electorales internacionales de las votaciones norteamericanas. Tendré el honor de encabezar la misión de observación electoral, dijo el representante de la OEA en su cuenta oficial de Twitter. Dicha misión tendrá la presencia de Almagro por segunda vez y busca garantizar la transparencia del proceso, así como la gobernabilidad. El sufragio presidencial se llevará a cabo al mismo tiempo que las elecciones del Senado y la Cámara de Representantes. Varios estados también celebrarán elecciones legislativas, estatales y gubernamentales. La Organización Mundial de la Salud advirtió que se vienen meses muy duros debido al letal virus de la COVID-19, por lo que instó a no bajar la guardia y seguir alertas. La pandemia de la COVID-19 está en un momento crítico principalmente en el hemisferio norte, con el fuerte incremento de casos en zonas como Europa, y los próximos meses van a ser muy duros, sostuvo el director general de la OMS, Tedros Adhanom. Los próximos meses van a ser arduos y algunos países van por líneas bastante peligrosas. Muchos países observan un aumento exponencial de los casos que lleva ya a que los hospitales estén saturados o más allá de sus capacidades y todavía estamos a mes de octubre. Instamos a los líderes a que actúen inmediatamente para evitar muertes innecesarias. Tedros indicó que es muy importante sincerarse con la población, explicarles lo que deben hacer y cuál es la situación actual en su país y en el mundo. Subrayó que incluso los gobiernos que han logrado controlar el avance del coronavirus deben redoblar sus esfuerzos.
hacemos un llamado a los gobiernos a que desempeñen 4 acciones clave hoy. A saber, primero, evaluar la situación de los brotes en el país teniendo en cuenta los datos de los que disponen. Llevar a cabo un análisis honrado y considerar lo bueno, lo malo y lo feo. En ese marco, aseguró que con una buena política de aislamiento de casos, los confinamientos obligatorios pueden ser evitados. Y concluyó señalando que nunca es tarde para que las autoridades puedan darle vuelta a la situación. Ha llegado el momento de redoblar los esfuerzos para mantener la transmisión a niveles bajos, ser vigilantes, cautos, estar listos para identificar casos, focos y actuar rápido. Amigos, no hay tiempo para más. Los invitamos a seguirnos en los canales 44 y 516 de Movistar, las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y los canales aliados al ente electoral, y ahora por la Agencia de Noticias Andina. Los dejamos con el talento de la pequeña Miranda Hermosa en Lima. Desde que era niña aprendí a querer a esta tierra hermosa que me vio nacer. Ya aprendí la historia de mi gran nación, que llena de gloria nuestro corazón, que llena de gloria nuestro corazón. Y aprendí que el Perú es Machu Picchu y es el señor de Zipán, como las líneas de Nazca y las ruinas de Chan Chan. Paracas, Chavín de Huantar, los mochicas y los chimués, los guaris, bicus y huancas, orgullos de mi Perú.